Buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la función gradiente aplicado en la ingeniería. Para empezar, vamos a definir qué es la gradiente. La gradiente es una función de valor vectorial, a diferencia de la derivada, que es una función de valor escalar. Se denota por el símbolo habla de una función o también por el grad de una función. El gradiente representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. ¿Qué queremos decir? Que el gradiente apunta a los puntos de la gráfica donde se tiene un mayor incremento. La magnitud del gradiente es la pendiente de la gráfica en esta dirección. Para poder tener un mayor concepto de lo que es la gradiente, doy pase a mi compañera para que empiece con la resolución de los ejercicios, donde vamos a poder entender un poco más detallado qué es la función gradiente. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio aplicativo donde nos dicen la temperatura en grados centígrados en la superficie de una placa metálica está dada por la función Txy igual 100xy sobre x al cuadrado más y cuadrado, donde xy se mide en centímetros. En la parte A nos piden calcular la razón de cambio de temperatura en un punto dado y en la parte B nos pide encontrar en qué dirección a partir del punto la razón de cambio de la temperatura será máxima. Tenemos nuestras fórmulas de la gradiente, de la derivada direccional. Vamos a dar solución a este problema. Tenemos nuestra función, entonces primero vamos a encontrar nuestro gradiente, que es las derivadas parciales con respecto a x y y. Primero vamos a derivar con respecto a x. Entonces vamos a encontrar la derivada de la función con respecto a x. Como tenemos una fracción, entonces nos va a quedar la derivada del numerador. Como estamos trabajando a x, nos va a quedar 100y por el denominador menos el numerador, que es 100xy, por la derivada del denominador con respecto a x, nos va a quedar 2x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces ahí tenemos nuestra derivada con respecto a x. Podemos trabajar un poco más. Y nos va a quedar 100x al cuadrado y más 100y cubo menos 200x al cuadrado y. Todo sobre x al cuadrado al cuadrado. Todo esto. Seguimos trabajando la derivada, reduciendo un poco más, y nos quedaría menos 100x al cuadrado y más 100y cubo sobre x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado.
Entonces ya tenemos nuestra derivada de la función con respecto a x. Lo que vamos a hacer es evaluar en el punto que nos piden. Entonces evaluamos en 2,1. Entonces nos va a quedar que nuestra derivada con respecto a x va a ser igual. Son 2,1, entonces x va a valer 2 y 1. Entonces tenemos menos 100 por 2 al cuadrado por 1 más 100 por 1 al cubo sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado al cuadrado. Entonces, efectuando esta operación nos va a dar como resultado que la derivada respecto a x va a ser igual a menos 12. Ahora sí, vamos a derivar con respecto a y. Entonces acá derivamos con respecto a y. Entonces ahí tenemos nuevamente nuestra función para poder derivar con respecto a y. Entonces igual ser la derivada del numerador, que en este caso con respecto a y nos va a quedar 100x por el denominador, que es x al cuadrado más y cuadrado, menos el numerador, que es 100xy, por la derivada del denominador con respecto a y, va a ser 2y. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces seguimos trabajando, seguimos reduciendo, entonces nos va a quedar que la derivada con respecto a y va a ser igual a 100x cubo más 100xy cuadrado menos 200 xy cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. Podemos seguir efectuando y vamos a tener que la derivada con respecto a y, de la función con respecto a y, nos va a quedar 100x cubo menos 100x y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Entonces ya tenemos, ahora lo que vamos a hacer es evaluar en el punto también. Evaluamos en 2,1. Y vamos a tener entonces como resultado derivada con respecto a x en el punto ya 2,1 va a ser igual a 100 por 2 al cubo menos 100 por 2 por 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo esto al cuadrado.
Entonces, al efectuar esa operación, tenemos como resultado 24. Entonces ya tenemos nuestra gradiente de la función con respecto al punto 2,1, que es igual a menos 16, la derivada de x, y 24. Ahora sí, ya tenemos nuestra primera. Entonces, para encontrar, porque nos piden la razón de cambio con respecto a la dirección del vector, lo que vamos a hacer es encontrar nuestro vector unitario. Entonces acá, encontrando el vector unitario. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el vector forma un ángulo de 60 grados con la parte positiva del eje. Entonces acá tenemos nuestro eje X, nuestro eje y nos dice que va a formar un ángulo con la parte positiva de X. Acá va a estar nuestro ángulo de 60 grados. De 60 grados. Entonces acá vamos a encontrar nuestro X, nuestro Y, para formar nuestro vector unitario. Entonces vamos a proyectar, acá tenemos nuestro X y acá nuestro Y. Entonces para el X vamos a trabajar con el coseno. Está en el cateto adyacente al ángulo. Entonces va a ser el coseno de 60 grados. Y Y va a ser el seno porque está opuesto al ángulo. Entonces seno de 60 grados. Efectuando nos va a quedar que nuestro vector unitario, coseno de 60 es 0.5 y el seno de 60 es la raíz de 3 sobre 2. Ahora sí, vamos a reemplazar en nuestra fórmula de la dirección con respecto a la función en el punto 2,1, que es igual al gradiente, la función con respecto al punto 2,1 por el vector unitario. Entonces tenemos la dirección de la función con respecto al punto 2,1 va a ser igual. Nuestra gradiente ya lo encontramos, que es menos 16 menos 24. Tenemos menos 16 menos 16,24 por nuestro vector, que es 0,5. Y raíz de 3 sobre 2. Entonces, efectuando la operación, vamos a obtener que la dirección de la función con respecto al punto va a ser igual a 14.78. Quiere decir que esta va a ser la razón con la que va a cambiar la temperatura. Buenos días, continuando con nuestro desarrollo de la parte B de nuestro problema planteado. Vamos a resolver la magnitud de la reta, ¿no? Que a partir del 2.1 la razón de cambio de temperatura es máximo. Entonces, en la parte A ya habíamos despejado nuestras variables, tanto en la dirección de 2.1 y en esta oportunidad vamos a revisar la razón del cambio de temperatura, ¿correcto? Entonces tenemos la magnitud
de f, que es igual, nos dice en el punto x, y. Entonces, yo lo puedo reemplazar. Vamos a reemplazar esta magnitud de este vector. Entonces, esta magnitud de f es igual a partir, me dicen, me están pidiendo 2.1. Entonces, esto será igual a raíz cuadrada de, abro paréntesis, menos 12 elevado al cuadrado más 24. También lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de acá despejo. Esto sería igual a 144 más 576. ¿Ok? Y de acá, sigo despejando, tendría de raíz cuadrada de 720. Y esto es igual a 26.83. Entonces, la razón de cambio de temperatura máxima es 26.83. Sería la razón de la temperatura que estamos calculando. Luego, si queremos volver a una recta unitaria, tendríamos lo siguiente. Permítame borrarlo. O seleccionar esta parte. ¿No? 26.83. ¿No? Temperatura máxima. Y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestra magnitud unitaria, ¿no? Lo vamos a volver nuestra recta, lo vamos a volver unitaria. Y usamos esta fórmula que es W es igual a U entre la magnitud. Sería de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Mi magnitud de la temperatura, ¿no? Entre 2.1, perdón, en la dirección 2.1. Esto será igual a menos 12 entre 26.83, que es la razón del cambio de temperatura máxima, 83, 24 entre también 26.83. Y esto me da que la magnitud de la gradiente va a estar entre menos 0.45, y 0.97. De esta manera, nosotros uniformizamos o volvemos a la recta unitaria. Y esto sería la respuesta de nuestro ejercicio propuesto. Muchas gracias.